Bienvenidos todos a este conversatorio sobre cómo se debe respetar y fomentar la libertad de expresión en nuestro país. Hoy nos van a acompañar excelentes representantes del periodismo nacional e internacional, y yo me atrevo a hablar de un periodismo regional como lo son Ana María Cañizares y Andrea Bernal, pero antes vamos a dar paso a Sara Nieto para hablar de la Fundación Friedrich Naumann. Gracias, Natalie. Buenas tardes, bienvenida a este conversatorio. Bueno, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una fundación política alemana con presencia en 60 oficinas a nivel mundial. Nos dedicamos a la promoción de valores liberales, formación política, transparencia en la comunicación, y tenemos una academia en Gummersbach, en Alemania, donde también capacitamos a nuestros partners. Con nuestro director Jörg Denner lo que intentamos hacer es desarrollar actividades en Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Perú. Nuestra oficina está aquí en Lima y, repito, lo que buscamos también es promover sociedades democráticas, libres y emprendedoras. Así que, una vez más, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en este conversatorio. Les dejaré en el link en nuestras redes sociales para los que nos quieran escribir y enviar proyectos, sugerencias, comentarios. Gracias. Gracias, Sara. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Tenemos 25 minutos para hablar con estas dos mujeres increíbles, lo cual va a ser poquito, pero si lo exprimimos bien, va a ser increíble. Entonces, lo primero que les quiero preguntar a cada una de ustedes es, ¿quiénes son y qué han hecho para tratar de evidenciar la lucha tan fuerte que se tiene en los países de Latinoamérica, sobre todo por la libertad de expresión? La que quiera primero, y de ahí vamos a la segunda y el tercer bloque para ir culminando. Pues bueno, si les parece arranco. Ana María, un gusto verte por acá. Siempre nos encontramos en coberturas en Ecuador, así que me encanta saludarla. Natalia, un gusto también. Gracias por esta invitación. Gracias. Pues yo creo que es un poco de todo, ¿sabes? Del tema de la pluralidad, de aprender a hacer en el periodismo un periodismo incluyente, de tener muchas voces, voces de mujeres, voces de minorías, voces de hombres. Yo tengo un programa todas las tardes de debate político en NTN 24, y una de mis consignas y mis mantras para mis productoras es: yo no hago un programa si no hay otra mujer. Entonces, en general somos 3 invitados y yo soy la que modera, y entonces eso creo que ha alimentado mucho también el de estas nuevas generaciones que aunque sepan que hay una lucha por la igualdad y por todo esto, a veces se quedan como solo en el diálogo o en el argumento, y no lo ponemos en la práctica. Y ponerlo en la práctica es eso. Bueno, vamos a hablar de Perú hoy. Ok, vamos a hablar de Perú. Vamos a hablar de México hoy. ¿Quiénes tienen? Carlos, Pedro y Juan. Y no habrá una politóloga, no habrá una mujer, no habrá una analista que pueda complementar. Entonces, el ponernos a buscar, yo creo que a veces es un poco más difícil por la exposición o por lo público, o porque estamos acostumbrados a un mundo muy masculino también en el tema de la política, sobre todo que es el tema en el que yo. Pero yo creo que es un aporte importante, darnos la tarea de buscar otras voces, número uno, otras voces jóvenes, voces diferentes, voces que usualmente no tienen la misma exposición que otras, a las que ya siempre vemos las mismas caras. No digo que las mismas caras están mal, pero sí incluir otras que sean nuevas. Y el hecho de incluir mujeres me parece que pues puede ser un aporte muy pequeño. Y a los jefes de uno también, como diciendo, miren, en este lugar pasa esto, y es lo que tratamos de impulsar. Creo que es como el aporte diario que tengo aquí en mi cabeza, de voces nuevas, voces jóvenes, gente que opine distinto y que sean mujeres también. Increíble, Andrea. Muchísimas gracias por visibilizarnos y visibilizar sobre todo las nuevas ideas y las diferencias. Dándonos paso a Ana María.
Hola Andrea, un gusto igual también saludarte. Espero que me estén escuchando bien, que la señal Perfecto. no esté tan... Ok, bueno, concuerdo con lo que dice Andrea, ¿no? Y creo que eso parte de un reto de los periodistas de actualizar nuestra agenda de entrevistados, de no quedarnos con la agenda con la que empezábamos a veces nuestra carrera y traemos a los mismos entrevistados de la época, al mismo ex canciller, al mismo ex ministro. Entonces, parte mucho de actualizar nuestra agenda de entrevistados y de no ser perezosos, ¿no? En el periodismo requerimos de trabajo cotidiano, constante, de buscar a personas que están diciendo algo interesante en redes sociales, y yo muchos de mis entrevistados los he encontrado así. Por ejemplo, a algunos de las personas del dato que actualmente están con ustedes los he ubicado de esa manera, y son personas que son profesionales totalmente vigentes, que están muy enterados, muy empapados, y que obviamente nos ayudan a alimentar de mejor manera el panorama de opinión en el país. Y también buscarlos de afuera, ¿no? Vemos que con la pandemia esto de buscar entrevistado que está al otro lado del mundo se ha hecho cada vez más fácil y nos permite dar más diversidad de opiniones. Entonces creo que parte mucho de esto, la gente nueva, la gente que también sea el equilibrio de género, ¿no? O sea, esto es súper importante cuando vemos que en una nota están todos hombres, pero bueno, necesito una mujer aquí, o bueno, en la siguiente nota pongo una mujer. Creo que eso es importante, el equilibrio. Y a veces es verdad lo que dice Andrea, no se ha visibilizado tanto a tantas mujeres que actualmente están haciendo cosas interesantes, que están en la investigación, en la politología, en la economía, en temas de derecho societario, en temas de derecho administrativo, en temas de seguridad social. Recién, por ejemplo, conocí a una analista de temas de seguridad social muy joven, pero que es brillante. Entonces creo que cuando los escuchamos en paneles es una oportunidad para visibilizar a estas personas que sin duda son un aporte a nuestros reportajes, en el caso de Andrea, sus entrevistas de todos los días, ¿no? Muchísimas gracias, Ana María. Y bueno, yo tengo una visión que es muy mía, pero con el dato la compartimos, y es que hemos querido dejar de hablar de 10 años de un periodo político muy fuerte que vivimos nosotros como ecuatorianos, y en donde la libertad de expresión fue uno de los puntales de lucha. ¿Por qué? Porque de hecho se expidió una ley, que era una ley de carácter orgánico, que eso en el Ecuador es una ley que está por debajo de la Constitución, y en teoría era la ley para regular la libertad de expresión, pero realmente eso no se vivió. Y no es un fenómeno que solamente pasa en el Ecuador. De hecho, y Andrea, tú no me dejarás mentir, ustedes con Uribe tuvieron una ley todavía, yo creo que hasta más fuerte en este sentido, y ni siquiera obedece a tendencias políticas. Esto no obedece a izquierda, no obedece a derecha, sino que muchas veces obedece al caudillo que está de turno o a la agenda política que está de turno, y pues que se hable empieza a incomodar. Entonces, en el Ecuador, que estamos arrancando un gobierno nuevo, el actual presidente, el presidente Lazo, ha hablado hace menos de una semana acerca de una nueva ley que se llama la Ley de Libre Expresión. Pero es bonito hablar de nuevas leyes, pero el problema está cuando no vemos que la norma se engrana. Entonces, por un lado nos dicen que van a sacar la ley de libertad de expresión, pero por el otro lado hay proyectos en nuestra Asamblea Nacional que van de la mano con el Código Orgánico Integral Penal, es decir, cuya sanción puede significar inclusive la pérdida de nuestra libertad, ya ni siquiera una sanción monetaria, sino personal, en donde sí nos ponen pequeñas cascaritas que, si bien por un lado sale una ley que te dice hay libertad de expresión, por el otro lado sale un delito en donde te dicen que si algo se vuelve mediático o que si investigas más de la cuenta, estás obstruyendo a la justicia. Entonces, obviamente, te quedas entre la espada y la pared. Yo lo que les quiero preguntar a ustedes es qué sí debería tener una nueva norma que realmente haga no solamente que el ejercicio periodístico, sino que la labor ciudadana sienta que tiene libertad de expresión, porque no es solo un tema de decir, es que esto le atañe a la prensa. No, esto nos atañe a todos como ciudadanos. ¿Qué debe tener la norma para que realmente nos sintamos respaldados de expresarnos? Yo no sé qué debe tener, y yo se lo dejo este tema a los abogados, sin duda alguna. Yo sí sé lo que debe, lo que no debe tener. Y en ninguna parte del mundo se puede criminalizar la opinión. Y tampoco se debe penalizar el tema sí, también el de la opinión, el de la investigación, porque en esa época que tú estás nombrando y en las épocas de
de Hugo Chávez y que todavía Venezuela está en eso, se criminaliza la opinión, se criminaliza el investigar. Entonces, un periodista o un editorialista puede ir preso, y ahí tú sabrás más de eso, Natalie, pero entonces lo tipificas como un delito y puede ir preso por una opinión escrita en un periódico. Entonces estás criminalizando la opinión. O un reportero puede ir preso porque entrevistó a este señor y menos mal se me ha olvidado cómo se llamaba en la época el presidente Rafael Correa cuando hablaban de que lo exponían mucho en los medios, ustedes me acordarán. Entonces, si uno exponía mucho a alguien en los medios también, entonces era delito. Y por eso entonces los periodistas eran investigados y luego pues les ponían multas y luego además los veíamos que iban presos y entonces solamente el presidente era el que podía pues darles el perdón y entonces capítulo cerrado. Entonces, yo pienso que esto es un respeto a la profesión, un respeto a la opinión, porque para eso estamos. De todas maneras, es una responsabilidad y yo siempre me agarro también de eso. Aquí también hay unas responsabilidades como periodistas, como medios de comunicación, como gente que escribe, porque además hay que diferenciar también. Una cosa es la opinión y para eso están en los editoriales y para eso cuando la gente habla en televisión y dice esto es un programa de opinión, y otra cosa es la reportería, la que hace Ana María todos los días también en la calle, la que yo hago preguntando. Eso es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, cuando también se intenta mezclar todo esto como que se fuera ignorante y no se supiera, pues lo que no se puede es criminalizar. Yo lo veo más así. Entonces, de eso estoy. Aquí hay dos cosas. La responsabilidad del medio y del periodista, que entonces no por eso, bueno, echémonos al agua y eso que sea Somoda y Gomorra, lo que sea. No, aquí hay una responsabilidad innata de nosotros al hacer un trabajo, como decía Ana María, buscar el equilibrio, buscar las voces. A mí me llegan todos los días chismes de no sé qué, que el ministro, que van a sacar a este, pues yo llamo al que es. Oiga, señor ministro, me están diciendo que, o sea, es lo básico. Es el 101 del periodismo, buscar la fuente, preguntarle. Entonces, ahí está nuestra responsabilidad. Pero la otra es que tú no puedes entrar, o un gobierno no puede entrar con una ley a criminalizar, a tipificar como un delito el hecho de opinar, de decir distinto, de que porque me expusieron mucho o porque entonces tengo que retractarme. Entonces, no sé en realidad, porque no soy abogada y no manejo pues todos los términos que debe haber, pero sí sé lo que no puede pasar. Muchísimas gracias, Andrea. Me queda clarísimo la postura de responsabilidad y no criminalización, perdón. Ana María, ¿qué consideras tú que debería tener esta nueva ley de libertad de expresión para que tú te sientas garantizada de ejercerla? Bueno, yo creo que la garantía un poco también está en la defensa del trabajo que entre los periodistas hagamos, ¿no? De nuestra ética, de nuestro equilibrio como periodistas al momento de buscar la información y de transmitirla a los ciudadanos. Yo creo que en el proyecto que envió el nuevo presidente Guillermo Lasso se trata de hacer un equilibrio de las cosas con las que la prensa tropezaba mucho en la administración anterior, en el gobierno anterior, trata de llegar a ese equilibrio, pero obviamente no puede volver a caerse en esto de echar la ley, echar la trampa, donde obviamente lo que tú decías, el Código Penal te sanciona. Por otro lado, si no es por la vía de la ley de comunicación, puede ser por la vía del Código Penal. Entonces, los periodistas no podemos vivir todo el tiempo pensando en que una noticia o una cobertura puede generar con la que hemos venido haciendo. Y creo que eso también da la garantía siempre en mejorar las prácticas periodísticas. Yo creo que la gente está muy enredada en el tema de la fake news, del chisme, de la información que te llegó en primer momento sin ninguna fuente verificada. Entonces, no se puede confundir que el periodista pueda hacer lo que quiera, y es un poco lo que decía Andrea, sin la verificación del caso. Obviamente hay estos, no sé si límites, pero sí parámetros reales de este Lasso al presentar esta reforma que daría paso a la derogación de la ley de comunicación anterior. Pero más allá de leyes, que es un poco lo que nos enfrasca el debate ahora, es que lo que el presidente promueve se cumpla en las instituciones del Estado. Estamos viendo que tenemos un chat de Cancillería bloqueado para que la prensa pueda preguntar.
el chat del Ministerio de Salud, que es tan importante para acceder a información de primera mano, está bloqueado para que los periodistas no preguntemos, solamente es una información unidireccional. Estas son prácticas que se venían del gobierno anterior, que hemos un poco evidenciado algunos periodistas cuando nos hemos quejado en las redes sociales de que los chats no pueden funcionar de esta manera si no haces una lista de difusión con los contactos de los periodistas y suficiente. Estas pequeñas prácticas no pueden seguir. La información tiene que ser bidireccional y tiene que ser respondida en el momento que un periodista quiere hacer una repregunta muy rápida, porque los chats no están para hacer pedidos de información extensos, pero sí para solventar informaciones rápidas, ágiles, que el periodista pueda tener claridad y transmitirlo a su medio de comunicación. Entonces creo que hay que empezar a desbloquear los chats de comunicación en algunas instituciones públicas, que esas prácticas del pasado no sigan y que esa misma apertura que se está planteando en esta ley de comunicación pues se vea reflejada en la práctica, ¿no? Empezando por estas cosas que pueden parecer pequeñas, pero que en un momento dado pueden ser significativas a la hora de realizar el trabajo. Yo sumo tal vez algo ahí, Natalie, me voy a meter en eso porque cuando la escucho a Ana María hablar de los chats, pues no estoy en ninguno de esos allá, pero aquí en Colombia pasa mucho y no sé, o sea, no lo encierro solamente a una práctica, en el caso pues de Ecuador, que sí lo ha vivido por años, sino también a una coyuntura. Y la coyuntura se volvió peligrosa para los periodistas, que es la coyuntura de la pandemia. Al no poder ir a las ruedas de prensa de forma masiva, al no poder mirar a la gente a los ojos y llenar esas ruedas de prensa como antes, entonces, ¿qué pasó? Se hicieron los chats. Y los chats perfectamente, aquí pasa un montón, y hay unas peleas en el chat de Fiscalía, de la Procuraduría, en el chat del Ministerio de Defensa, cuando preguntas cosas y solo te mandan boletines. Entonces, yo entiendo que los chats no son para uno enfrascarse a un periodista solo a preguntarle a la de prensa, además quien te contesta es la de prensa, no el propio ministro, ¿no? Pero yo creo que la coyuntura nos hizo pensar, o les hizo pensar a ellos, que al periodista tal vez se le iba a olvidar repreguntar. Y eso está pasando, y no creo que es una cuestión de una ley de comunicación, no es un país, y no es quien lo gobiernen incluso, sino es una coyuntura que está afectando el tema de la libertad de expresión, que es el tema del COVID. Que ¿quién lo diría? O sea, uno dice, pero ¿cómo el COVID afecta la libertad de expresión? No entiendo. Pues facilísimo, porque el acceso a la información se hace de una sola vía, y tener al entrevistado es más difícil, y que vayan y te contesten en una pregunta, en una rueda de prensa, ya no sucede. Y si solo va a haber una rueda de prensa, entonces pues, logran meter 6 periodistas. Entiendo que el por qué sí, pero eso crea una falta de acceso a la información que hay que replantearla en todas las instancias. O sea, en un Ministerio de Salud, que no tengas al ministro que te pueda contestar ahí mismo, o que simplemente la respuesta sea un boletín de prensa, pues estamos mal. Pero sí quiero que quede como claro que no pasa solo en el Ecuador número 1, lastimosamente, y que no está unido a una cuestión de ley de comunicación o lo que sea, sino que además hay una coyuntura que ha sido la pandemia, que también ha puesto en peligro el tema de la libertad de expresión. Y sin que esto implique, Andrea, que nosotros queremos que la información se resuelva en un chat. No, creo que Exacto. Si mandas un correo, el correo debe ser respondido. Si escribes una pregunta por interno, debe ser respondido. Si escribes por un chat, debe ser respondido. Que todos los canales de comunicación tengan una respuesta para el periodista en 1 hora, en 3 horas, hasta la noche, pero que el periodista tenga una respuesta para no estar en esta práctica que se volvió tan habitual de pedimos por una semana una respuesta al ministerio, al secretario, a la presidencia y no la ha utilizado, que el periodista tiene que tener una respuesta, sea cual fuera el periodista o el era, o cuando las preguntas son muy recurrentes, tiene que haber una aclaración de por medio. Y la información tiene que estar también contenida, porque si hablamos de si Guillermo Lasso va a encargar la presidencia, pues nos tienen que responder. Ahora que se va de viaje, por ejemplo, pues su tema médico, no sabemos si eso va a ocurrir, nos han dicho que nos lo dirán oportunamente. El boletín de prensa no contenía ni siquiera la ciudad a la que va a viajar. Entonces creo que la comunicación tiene que ser lo suficientemente amplia y clara, porque los periodistas nos llenamos de miles de preguntas, ¿no? Me parece tan importante lo que ustedes dos nos acaban de contar, a quienes nos van a acompañar en este conversatorio, porque claro, quien no lo vive, no lo sabe, no lo entiende, y yo ahora que también en algún momento tuve un cargo público, llegaban muchísimos pedidos de prensa y muchas veces había la orden de
tales se contestan, tales no, y las preguntas eran modificadas como que yes, no, perdón, o sea, preguntas, respuestas ambiguas. Entonces yo decía, ¿por qué vamos a responder algo ambiguo? Es preferible decirles, oiga, esto no va a pasar, o esto sí va a pasar y se acaba el problema. Pero claro, me encanta el hablar del tema pandemia, porque lo que hemos visto también nosotros es que los canales tradicionales de comunicación, como lo eran radio y televisión, cada vez están en mayor desuso, y hoy tú entras a YouTube y tienes miles de nuevos canales. Por ejemplo, tienes en Ecuador La Posta, tienes en Colombia La Puya, en donde ahora es el medio por el cual la gente que ya no alcanza a tener esa información en dos vías, dice, ok, voy a ver este video que me dice A o me dice B, tú no sabes si te están diciendo la verdad, si te están diciendo una mentira. De hecho, muchísimas veces tienes que contrarrestar, tienes videos hechos para una tendencia política, videos hechos para otra tendencia política. Entonces, aquí también viene una parte del ejercicio del periodismo en donde hay que respetar los estudios académicos de las personas, y no porque yo tenga muchos seguidores estoy en la capacidad de ponerme a hacer un ejercicio periodístico ad honorem y empezar a informar y a contar lo que yo creo que es. No es así. No, mira, yo soy abogada y eso es lo que yo sé hacer, y sería irresponsable de mi parte empezar a hacer una labor cuasi periodística, y peor venderla a la ciudadanía como si fuese una labor periodística. Y yo veo que eso está pasando mucho, y creo que también está afectando el ejercicio periodístico. La globalización, si bien ha hecho que la información esté al alcance de nuestra mano a la gran mayoría de personas, o al alcance de cualquier tipo de pantalla, también yo creo que está dejando brechas en donde se malinterpreta el ejercicio periodístico. Entonces, a mí sí me gustaría, para ir cerrando el tema, porque lo que habíamos investigado es que el límite de la libertad de expresión es cuando tú empiezas a incitar discriminación, y cuando tú empiezas a incitar violencia. Pero estos canales, ¿cómo son regulados? No siempre están regulados, tal vez incluso por los mismos medios de comunicación tradicionales y sus normas, porque, por ejemplo, tú tenías aquí en la Ley de Comunicación en Ecuador que no alcanzaron a regular plataformas digitales, que hoy son de los medios más masivos que existen. Entonces, sí me gustaría que ustedes nos digan hacia dónde va a caminar el periodismo con la globalización mediática que tenemos ahora del ejercicio periodístico. Pues es que yo creo que ese es un tema que necesita varias horas para hablar de, pero sí creo que nos ha tocado como volver a lo básico, y yo es como mi invitación final, porque nos encanta el like, nos encanta el retweet, nos encanta todo, ¿no? A los mismos periodistas, a los llamados influencers, que todavía no puedo entender qué son los influencers, a los que tienen una cuenta de Twitter con un montón de seguidores, pero lo único que hacen es opinar, ¿no? Y no informar, porque es que informar es ir a la calle, informar es hablar con las fuentes, no poner parece ser que, me cuentan que, o nos dicen que en tal lago desaparecieron a unos manifestantes, y uno como, ¿de dónde sacaron ese video? Miren aquí, este instante cuando no sé qué, y el video es cortado. Entonces el señor que puso el video no se dio el tramo de mirar el video completo. O sea, ¿quién tiene el video? ¿Lo tiene la policía? ¿Lo tiene dónde? ¿Qué pasó antes del video? ¿Qué pasó después? Atropellan a una chica con un Ferrari en Bogotá, y uno como, ¿dónde? No, la chica se cruzó y entonces hubo una... O sea, todo eso, las de redacción, que suceden en los canales de televisión, que suceden en las radios, que suceden en las reuniones que uno tiene todas las mañanas, tardes, noches, con los jefes de uno, con jefes de emisión, con otros periodistas, antes en una sala gigante que era apasionante, ahora por Zoom, lastimosamente con algunos, pero todo eso sucede en la vida real. No es para quemar tiempo, no es porque a uno le encanta estas noticias, es porque ahí se pregunta, Ana María, entonces vas a entrevistar a quién, y cuál es la contraparte, y a cuál es el otro que vas a entrevistar. Están acusando a este ministro de plagiar. Listo, y llamaste al ministro a ver qué dice.
y tiene ya un comunicado. Entonces, ese ejercicio es el que no se está haciendo en las redes sociales. Ese ejercicio es el que están haciendo los influencers y entonces están dejando por debajo la profesión que nosotros sí hacemos y que hacemos acuciosamente y además están desinformando a la gente. Y eso es lo más grave. Y al que nos llega entonces somos emocionados pasando el video o el WhatsApp en el de la familia, en el del tío, en el del primo, a la mamá y la mamá lo replica y lo pone en Facebook y una verdad y una mentira 1000 veces dicha se vuelve una verdad y echar para atrás es muy difícil. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy grave, yo lo veo muy grave, el tema de la desinformación, pero que además el hecho de resolverlo solo está en nuestras manos. ¿Qué haces tú cuando te llega una información de esas? No yo como periodista, como yo le digo a mi mamá, ¿quién te lo mandó? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿Revisaste si está en otro lugar al que tú le crees además? O sea, si tú le crees al canal que trabaja tu hija, pues mira a ver si está ahí. Si tú le crees a CNN en español, mira si está titulado. Si tú crees el New York Times, el Washington Post, mira unas fuentes confiables de información, porque ahí trabaja gente que lo ha hecho por muchos años y que todos los días se hace la misma pregunta. ¿Cómo voy a hacerlo hoy? ¿A quién voy a entrevistar? ¿A quién voy a buscar? ¿Dónde voy a verificar fuentes? ¿Estos videos que me mandan los pongo así nomás al aire? ¿O dónde veo qué? ¿O llamo a la policía y le digo, señores, ustedes tienen estos videos? ¿Quiénes son? O sea, el tema de verificación, por lo menos aquí en RCN de los videos, es muy riguroso, sobre todo el de los videos, imagínense, en plenas protestas además. Entonces yo invito a la gente a respirar cuando les llegan esos videos, opiniones, es simplemente respirar 3 segundos y decir, de quién es la cuenta, quién la manda, cómo la manda, por qué la manda, la tiene otra persona. Y si no está segura de todas estas preguntas, absténgase, porque es de ahí donde nacen las noticias falsas. O mejor dicho, o se hacen virales las noticias falsas. Yo creo igual, acá en CNN hay todo un protocolo para poder hacer una verificación. Son como 10 preguntas que nos hacemos de entrada cuando nos llega un video viral, cuando nos llega una información que se empieza a viralizar y que no estamos seguros de su fuente, de su fecha, porque ha pasado mucho que en las protestas ocurre que es una protesta en Honduras de hace 3 años y la estamos publicando como que fuera en Ecuador actual, por ejemplo. Entonces creo que lo que dice Andrea, ¿no? O sea, respirar, yo creo que hay que informar bien antes que informar primero. El hecho de querer salir primero genera mucho problema. Y yo sigo siendo una fiel creyente, tiene mucho recorrido todavía. Yo no creo que los medios digitales están para suplantar unos a otros. Creo que cada uno tiene su público, su audiencia y está para cada una. Yo sigo pensando que la televisión tiene larga vida todavía, al igual que la radio y los demás medios, y que los medios digitales, por su vertiginosidad, creo que tienen muchos más retos en la confirmación y de la información, porque les llega un video y es muy fácil subir en una cuenta de Twitter o en una cuenta de Facebook o de lo que fuera. Entonces, creo que el rigor parte desde allí, desde las preguntas que nos hacemos cuando nos llega una información y que las personas puedan entender de que los medios que de alguna forma han ganado credibilidad y respeto hacen un trabajo cotidiano que está detrás, donde no solamente está una persona, sino varias personas verificando información, pidiendo equilibrio y sosteniendo un trabajo que es periodístico, ¿no? El trabajo periodístico es eso, no detrás del escritorio, sino el que está en la calle, el que está en la oficina, pero que esto conforma un equipo periodístico, que cada uno tiene sus propios mecanismos de verificación de la información y que obviamente con las redes sociales esto requiere más curiosidad y más esfuerzo y más tiempo. No por salir primero salimos mejor. O sea, creo que eso es una cocina que al menos nosotros nos la llevamos todos los días. A veces en esa rapidez se cometen muchos errores y no estamos para los errores, que lo único que laceran es la credibilidad del medio y la credibilidad del periodista. Yo les quiero agradecer mucho a las dos. De verdad, para mí ha sido absolutamente enriquecedor estos minutos. Como les dije, como mujer, las admiro mucho. Se quedaron algunos temas. Quería tanto preguntarles si ustedes alguna vez han sentido su vida en riesgo por ejercer con pasión y con responsabilidad su profesión. Pero con esta pregunta ya les dejo desde ahorita agendadas para una próxima, porque yo creo que ese tema amerita más tiempo todavía y me encantaría escucharles.